Este es el pueblo de Elmer Niño. Gracias a todos los que me están sintonizando a lo largo, ancho, intenso y extenso de nuestro estado y de los pueblos periféricos, los pueblos del pueblo zuliano, larense, merideño y por supuesto también ese hermoso pueblo de Portuguesa y de Barinas. Este es el momento para comenzar una buena reflexión. Vamos a empezar a reflexionar hoy sobre temas de interés colectivo, de interés nacional e internacional, porque hay un suceso que lo voy a comentar y también tengo un invitado muy especial que tiene que ver con un lamentable accidente que se produjo este fin de semana en el municipio de Boconó y vamos a hablar sobre eso. Entremos en el tema que quiero conversar, es la visita oficial que está realizando el presidente de la República de Colombia a Venezuela. El presidente Santos, José Manuel Santos, se encuentra en nuestro país y esto es muy interesante porque para bien o para mal, nosotros pensamos que es para bien. La relación con Colombia será eterna, constante y debe ser profunda y transparente. Hemos tenido periodos duros, periodos difíciles en las relaciones con el gobierno colombiano que acaba de terminar bajo la dirección de Uribe, el presidente Uribe, un hombre guerrerista, un hombre de fuerza, un hombre vinculado, según algunos testimonios escritos por periodistas colombianos, a los grupos paramilitares, un hombre de línea muy fuerte en cuanto a la presencia militar en las fronteras venezolanas. Y bien, ya ustedes saben lo que hizo el presidente Uribe, sobre todo la instalación de las 7 bases militares que creó bastante conflicto en América del Sur y en todo el continente. Esa decisión de la visita del presidente Santos a Venezuela, que le precedió la visita del presidente Chávez allá, en un contexto de mucha diplomacia de micrófono, se le llama la diplomacia de micrófono, aquella relación que no se hace cara a cara, sino que se desarrolla a partir de las declaraciones que se hacen en los medios de comunicación. Ahora no. Se pusieron a un lado las armas, las espadas se escondieron, se envainaron las armas, para utilizar un término de este arte que es el arte de las espadas, y ahora hay una conversación. La relación en la frontera, una de las fronteras vivas más importantes del mundo es la que mantenemos con Colombia. Son más de 2.500 kilómetros de línea que nos separan desde el punto de vista geográfico y fronterizo de un país y de otro. La historia de Colombia es la historia de Venezuela también, porque allá hubo un padre de la patria llamado Simón Bolívar y aquí hubo y hay un padre de la patria, Simón Bolívar. Cuando hablamos de Simón Bolívar tenemos que hablar de la Gran Colombia. Por eso, por encima de las diferencias, de los encontronazos, de los conflictos habidos entre el gobierno anterior y lo que anunciaba, gracias a Dios no se dio hasta ahora, un posible conflicto entre el presidente Santos y el presidente Chávez, ha llegado a un término diplomáticamente aceptable. Recuerden que la diplomacia tiene el secreto de la ciencia y el misterio de las artes, decía un filósofo sobre el tema diplomático. Se ha logrado entender, se ha logrado poner sobre la mesa las cartas y sobre esas cartas al descubierto se han llegado a algunos acuerdos. Recuerden que en Venezuela tenemos más de 400.000 colombianos hospedados, asilados, exiliados. Nosotros tenemos una relación histórica, fraternal, amorosa. Y por todos lados, cuando hablamos de Colombia, tenemos que hablar de nuestra propia historia de la Gran Colombia. De allí que quería hacer este modesto comentario, porque en la medida en que hay encuentros, se aleja más el camino de la guerra. Jamás que Dios no permita que ambos pueblos, el pueblo colombiano y el pueblo venezolano, tengan que enfrentarse militarmente. Eso debe estar descartado. Si hay que sentarse una y mil veces entre ambos gobiernos, habrá que hacerlo. No vamos a culpar a uno en el lenguaje belicoso más que el otro. Lo importante es que entremos a una mesa a conversar en igualdad de condiciones y con el mismo objetivo: conseguir para ambos pueblos una hermosa relación como la que siempre hemos tenido, debemos tener y debe ser siempre la relación entre estas dos naciones fronterizas, hermanas y vinculadas históricamente por un solo nombre, el nombre de Simón Bolívar. Vamos con los compromisos necesarios de Boconesa, de tu canal y de Única, y al regresar tendré un invitado muy interesante para hablar con ustedes. Ya vuelvo.
Seguimos en Boconesa 107.3, en Única 99.9 y también estamos, por supuesto, en tu canal, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. Estamos en este momento resolviendo un duende que se introdujo en las cámaras y nos está haciendo pues una jugada. El programa de hoy tiene que ver con un accidente lamentable, un incendio que se produjo recientemente en el municipio de Boconó, pero a partir de ese desastre, de ese hecho lamentable en donde se vio involucrada una familia muy querida, de allí que ayer enviaba mi solidaridad a la profesora Gracie, igual como repito hoy, he invitado a un experto, a un hombre que conoce de este tema, a Eleazar Cáceres, quien, aun cuando es nativo de Maracay, tiene mucho afecto hacia Boconó y ha estado en Boconó. Su experiencia en evaluación de daños y análisis de necesidades, también combate de extinción de incendios, básico de técnicas en espacios confinados, una experiencia en básico de primeros auxilios e incendios de vegetación y en rescate de áreas urbanas. Gracias, Eleazar, por haber aceptado la invitación. Vamos a hablar, yo tengo la impresión, Eleazar, que no tenemos cultura de prevención. Yo creo que aquí, cuando se producen las tragedias, aparecen todos los expertos del gobierno, aparecen todas las advertencias, todas las campañas, luego caen, se queda todo en un estado casi vegetativo de hibernación y otra vez vuelven las tragedias. Parece que no hay una conciencia de prevención, no solamente en la ciudadanía, sino en quienes dirigen las administraciones locales, que son de carácter público, regionales o nacionales. Bajo este hecho, este lamentable suceso que se produjo en el municipio de Boconó, este incendio, más lo que tú conoces, pudiéramos reflexionar ¿qué significa una política de prevención? ¿Qué significa en estos desastres? ¿Son predecibles? ¿No son predecibles? ¿Se pueden combatir? Sí. Buenas tardes. Gracias, Elmer, por haberme invitado a tu programa. En realidad, pues sí, se puede prevenir todo hecho de un desastre. En la parte, yo siempre lo digo, en la prevención está la clave del éxito. Nosotros podemos llegar hacia las zonas educativas, por ejemplo los planteles educativos, llevarles una charla, talleres, cursos, bien sea en la parte de auxilios médicos, bien sea en la parte preventiva de rescate y salvamento, esto con la finalidad de darle un apoyo a los entes gubernamentales en cualquier momento que se presente cualquier tragedia. En realidad, pues esto se suscita, pues esta entrevista nos conocimos fue en el momento, en el sitio del suceso, gracias, en realidad vuelvo a repetirte por la invitación que me haces hacia tu programa. En realidad, pues la parte de protección civil es muy amplia, ¿sí? Vamos a manejar la parte natural, hablemos sobre la parte de sismos. Recordemos que nosotros estamos montados sobre una falla, que es la falla de Boconó, que ocupa, o mejor dicho, todo lo que es la parte de la cordillera andina. Bien, llámese la cordillera andina, tenemos los pueblos del Mérida, Táchira, Trujillo y parte del estado Lara. Ocupa aproximadamente 500 kilómetros a lo largo y ancho del... O sea, la falla tiene 500 kilómetros. 500 kilómetros de largo aproximadamente. ¿Qué es una falla para ubicar a...? Bueno, una falla es una ruptura de la corteza terrestre donde hay movimientos de placas tectónicas, el cual ellas quedan flotando sobre un magma volcánico. Bien, al ocurrir una falla tectónica, ¿verdad? Ocurre un movimiento brusco, que eso llamemos movimientos sinestrales y dectrales. Cuando hablamos de dectrales estamos hablando de hacia la derecha, cuando hablamos de sinestrales estamos hablando hacia la izquierda, ¿sí? Movimientos de placas. Estos movimientos de placas ocurren, por ejemplo, voy a dar un ejemplo hacia la zona de la salida de acá del estado,
¿sí? ¿Hacia Valera o hacia Valera? Tenemos hacia la zona de Valera. Ahí tenemos una pasa una coletilla de lo que es la falla de Hueco. En la carretera se ve que hay permanente desnivel. El hundimiento, sí. Eso nosotros podemos detectar una falla cuando, por ejemplo, hacemos un relleno. Eso es igualito que hacemos un embudo, ¿verdad? Comenzamos a llenarlo de arena, pero el embudo de por sí pues tiene la parte de abajo, tiene su orificio, y hay un escape muy mínimo, pero hay un escape de lo que es la arena que estamos llenando. Vamos a ponerlo eso como ejemplo, ¿verdad? Si nosotros movemos, por más que se cubra, siempre hay un desnivel. Claro. Sí. ¿Desde cuándo se descubrió que existía esa falla tectónica? Bueno, eso tiene muchos años. En realidad eso data aproximadamente casi del año 1800 y tanto. Sí, eso tiene muchos años. Pero es algo que no se ha podido solventar, porque una falla tectónica es como cuando se rompe. Bueno, pues vamos a otro ejemplo que le coloco yo también a mis alumnos. Cuando nosotros rompemos una vajilla, es imposible volverla otra vez a ponerla en el mismo sitio, ¿verdad? Siempre va a quedar un remiendo, y ese remiendo va a traer como consecuencia que colapse el sitio de... Y habiéndose descubierto geológicamente ese hecho natural, se supone que no se puede construir sobre esa falla una ciudad, una carretera, una autopista, una fábrica, un edificio. Por supuesto. Ya nosotros, pues en realidad, pues ya en las medidas preventivas, todo lo que es la parte preventiva, por eso es que se habla, por eso es que se crea la Fundación para el Manejo de Desastres Naturales, que es la parte de protección civil, ¿verdad? Lo que antiguamente se manejaba como defensa civil. Se han creado otros organismos de seguridad, por ejemplo, tenemos los organismos de seguridad del Estado, que tenemos los bomberos, ¿verdad? Que es la parte urbana. Tenemos las agrupaciones de rescate para estar al tanto de ello. O sea, sí podemos construir, porque la planificación urbana, pues a veces... Pero se puede construir con materiales que sean capaces de resistir esos movimientos telúricos. Sí, es decir, en Boconó, por ejemplo, desde donde estamos transmitiendo para todo el estado de Trujillo, se sabe que en Boconó hay temblores permanentes de pequeña escala, uno de 0, tanto en la escala de Richter, de 0,5, pero uno siente. Recientemente uno estaba acostado en la madrugada y se movió toda la cama, pero no pasó de allí. Sí. Ahora, construir sobre áreas geológicamente inestables es un riesgo. Es un riesgo, por supuesto. Lo cual significaría que las políticas de urbanísticas viales deben considerar si se debe o no se debe trabajar sobre esa zona. Por supuesto. Si se trabaja sobre esa zona y hay un desastre, hay entonces un responsable. Por supuesto. Nosotros yo he trabajado en la parte de protección civil, de administración de desastres. La parte, nosotros manejamos los siguientes conceptos. Voy a tomarme por acá de él, que dice todo lo que es la parte de los peligros, ¿verdad? Que es un evento externo, el cual, pero nosotros lo hemos clasificado o lo hemos enumerado en base a lo que es la parte de lo que es el riesgo como tal. Entonces nosotros tenemos por acá, por ejemplo, tenemos los riesgos naturales, ¿verdad? Tenemos los riesgos naturales. En este caso vamos a hablar sobre la parte geológica, ¿verdad? La parte de sismos. Educar es crear conciencia, ¿sí? Por eso nosotros debemos llegar hacia las escuelas, debemos llevar esta información hacia los organismos, bien sea hacia las empresas, las microempresas, ¿verdad? De tal manera que el pueblo o la población como tal esté diseñada, tenga un plan diseñado en caso dado que se presente un siniestro de este tipo. Bien, por ejemplo, lo que ocurre el día sábado, que es un siniestro de incendio, ¿verdad? Es un riesgo de la parte, vamos a hablarlo de la parte tecnológica, está clasificada en la parte tecnológica, ya que pues un incendio pues puede haber ocurrido bien sea por ignición, bien sea puede haber ocurrido en la parte por una explosión de una bombona, puede haber ocurrido por un cortocircuito, ¿verdad? Una fricción, un recalentamiento de un cable. Eso ya hablaríamos sobre la parte tecnológica.
En la parte natural hablaríamos en la parte de sismos, ¿sí? En la parte de sismos estaría pues ya un terremoto, ¿verdad? Un sismo de baja magnitud, vamos a hablarlo de 2.0, ¿verdad? Que solamente hay dos tipos, aquí se presentan dos tipos de ondas, las ondas P y las ondas S. En este caso hablaríamos sobre las ondas P. Las ondas P hablaríamos aquella onda en la cual escuchas un ruido, solamente escuchas el ruido, ¿verdad? Y las ondas S es aquella que está en la forma oscilatoria. Permíteme, Eleazar, me hablaste de dos, el hecho tecnológico, el desastre tecnológico o el accidente, ¿no? Y el accidente natural. Sí. Es decir, ambos son predecibles. Por ejemplo, en el caso del incendio que se produjo en Boconó, que supongamos que parece que la versión es que fue un cortocircuito, pero al mismo tiempo no habían medidas de seguridad, de prevención. Bien, sí. Cuando hablamos de hechos tecnológicos, estamos hablando sobre los incendios que nosotros mismos como seres humanos podemos ocasionar, ¿sí? A veces no tomamos las medidas preventivas en colocar extintores de incendios, a veces tomamos instalaciones eléctricas con el cableado muy delgado, ¿verdad? No acorde con las normas COVENIN, que son normas de seguridad venezolana. Las normas no tomamos, a veces trabajamos por ejemplo, si estamos trabajando en una empresa, es requisito indispensable utilizar los guantes de seguridad, requisito indispensable el casco de seguridad, ¿sí? Todas esas cosas a veces nosotros hacemos caso omiso y por eso pues se crea la parte tecnológica, ¿bien? Sí, pero el caso omiso se cumple porque no hay autoridades que hagan recordar que esas normas se deben aplicar. No, sí las hay. Las autoridades sí las hay. En este caso lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que a veces nosotros no llegamos a un acuerdo con mejor dicho, las autoridades no llegan a un acuerdo con las empresas, las microempresas, ¿verdad? Y con los habitantes de los establecimientos comerciales locales. Exacto, sí, pues lo que pasa es lo siguiente. Nosotros a veces, por montar el local, por montar alguna cuestión rápido, en este caso, podemos... sí lo colocamos, ¿no? pero falta autoridad. Permíteme, Eleazar, disculpa que te ataje, permíteme ir a algunos compromisos, sí, del canal, de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Al regresar seguiremos hablando con Eleazar Cáceres sobre este tema tan interesante que es la prevención de accidentes tecnológicos y de accidentes naturales. Ya vuelvo. En tu radio, la publicidad es. Enviarle saludo a dos personas, mi amiga Juliana, nuevo cliente que tenemos, nuevo anunciante. Gracias, Juliana, por creer en este espacio, creer en este pueblo, en las cosas que estamos diciendo con el corazón en la mano. Igualmente ¿me puedes enfocar aquí, por favor, el sombrero? Este sombrero que estoy estrenando hoy se lo debo a mi amigo Vicente. Realmente es un bello sombrero y ya pronto estaremos con Vicente anunciando acá y vamos a hacer un programa, Joffrey, sobre la importancia del sombrero en la cultura nuestra, nuestras tradiciones, las tradiciones bellas del sombrero. Así que, Vicente, muchas gracias por haberme prestado este sombrero tan bonito, que hoy tengo un sombrero de buena marca, de buena calidad y muy, muy, muy bonito. Ok, seguimos con Eleazar Cáceres. Eleazar es experto en materia de prevención, de daño, de estas cosas tan terribles que tanto duelen cuando suceden, ¿no? Sí. Me estabas explicando, mientras estábamos escuchando la buena música y las promociones de nuestros medios, sobre los peligros de los naturales y los peligros tecnológicos. ¿Puedes explicarme? A ver, Joffrey, tenemos aquí la posibilidad de ir explicando. Bien, tenemos la parte natural, vamos a manejar la parte geofísica, estamos en la parte de sismos, ¿verdad? En este caso vamos a hablarlo, tenemos que familiarizarnos. En este caso, cuando hablamos de sismos, hablamos de un terremoto.
es algo impredecible. Nosotros no podemos predecir estos casos. Los casos de los maremotos, que es un terremoto, pero hacia el fondo del mar. Y tenemos la actividad volcánica, que tampoco es algo... En Venezuela no tenemos volcanes. No tenemos, gracias a Dios, no tenemos nada de eso. La actividad volcánica tenemos, pero sí tenemos un país cercano, que es nuestros hermanos colombianos. Ah, claro. Sí. Tenemos la parte volcánica, tenemos hacia la parte de México, la parte sur de México. Tenemos en la parte, si manejamos la parte natural, tenemos la parte geológica también, tenemos los deslizamientos de tierra, causa por el cual pues la parte hidrológica. Nosotros en Venezuela tenemos peligros naturales y hemos conocido mucho estas fallas geológicas, ¿no? Los deslizamientos de tierra en las grandes ciudades. Bueno, a cada rato se ve en Caracas los deslizamientos de tierra, ¿no? Y detrás de eso vienen muertos, vienen niños, viene gente de bajos recursos, los derrumbes, ¿no? Sí. Y los aludes también tenemos tenido. Los aluviones también tenemos aluviones hacia la parte de la cordillera. ¿En el estado Trujillo? En el estado Trujillo no tenemos aluviones. Pero sí tenemos deslizamiento de tierra. Sí tenemos deslizamiento. Lo que no se debe permitir es que en áreas urbanas se construyan sobre terrenos frágiles. Exacto. Porque esos terrenos frágiles generan estos deslizamientos de tierra. Porque tenemos que ver la formación. En este caso tenemos que ver el tipo de formación, cómo está conformada la parte estructural, la parte de geología como tal, ¿verdad? Okay. Si estamos hablando de la parte de geología como tal, pues tenemos, estos son tierras con material bastante antiguo, data aproximadamente casi que 200 años aproximadamente, 200 a 400 años, hay data. Por ejemplo, hacia la zona del estado Mérida tenemos nosotros, hay una zona que es la zona de, ya saliendo hacia el Vigía, que es donde yo vivo. Comienzo de la Panamericana. Comienzo de la Panamericana, pero ahí tenemos, hay zonas que tenemos zonas arcillosas, ¿sí? Tenemos hacia la parte, por ejemplo, hacia el estado de Mérida, en la parte alta de los pueblos del sur, tenemos pues también zonas arcillosas. Por ejemplo, hay un sitio llamado la Población del Viento, un pueblo muy alejado de la población de lo que es Canaguá, Chacantá, Mucuchachí. No tiene nada que ver con Burbusay, que se llama... No tiene nada que ver con eso. Tierra también de vientos. Sí. Ahora, tienes aquí los desastres hidrometeorológicos, las inundaciones. Las inundaciones, ¿verdad? Las inundaciones, bueno, son ocasionadas. Sucede mucho. Pues, aquí vivimos nosotros, en Boconó se vivió una, ¿no? Sí, lamentablemente, pues nosotros no tomamos las prevenciones necesarias. Nosotros como pueblo, ¿verdad? Derramamos combustibles, botamos lavadoras, botamos cosas que nos pueden obstaculizar en las afluentes de los ríos. Permíteme, Eleazar, disculpa, pero tengo que hacer, me están llamando insistentemente, y siento una solidaridad enorme. Señor Elmer, Dios le bendiga y felicitaciones por su programa. Le hacemos el llamado a no olvidar la situación de la Casa de la Misericordia. Hasta ahora el gobierno regional, ¿verdad? El gobierno regional no se ha pronunciado al llamado, se les ha hecho, pedimos por las colaboradoras que allí laboran, las cuales cobran un escaso sueldo de 600 bolívares. Este es un caso dramático, ciertamente. Feliz día, Dios le bendiga, les continúe bendiciendo. Bueno, es el caso que tenemos. Y vuelven aquí, me llaman también, me envían mensaje, señor L, me haga un llamado para que se tomen medidas preventivas con respecto a la Casa de la Misericordia, que está a punto de colapsar en todos los aspectos. Por favor, ayúdenos. Estoy totalmente solidario con lo que sucede en la Casa de la Misericordia, la negligencia de quienes tienen el poder en las manos, el poder regional y el poder municipal. No hay justificación para dejar en las actuales condiciones la Casa de la Misericordia, que es competencia del gobierno regional, pero está dentro de la jurisdicción de la alcaldía, que es el territorio donde debe gobernar un alcalde gerente. Creo que la Casa de la Misericordia es una expresión que queda ante nuestros ojos de lo que debe ser la bondad, la sensibilidad humana. Se habla de ser revolucionario, de ser demócrata, de todo el discurso, pero ante un hecho como ese,
los pronunciamientos son escasos o son difusos en las palabras, pero muy poco efectivos. Así que mi solidaridad con ustedes. También Eleazar, antes de continuar, déjame decir que tengo en venta un Corolla Sedán, marca Toyota, dueño único, modelo Corolla Sedán 2002, motor 1.8 AT, recorrido de 97 kilómetros, 97.000 kilómetros, dirección hidráulica, vidrios eléctricos, asiento de cuero, aire acondicionado, sonido MP3, color plata. También tengo una camioneta Jeep Cherokee, dueño único, modelo Liberty, el recorrido a consultar, color rojo. Igual tengo para la venta, a los que estén interesados, por favor, tengo una Samurai Sunrise Toyota único, ¿verdad? Modelo 91 sincrónica, color rojo. Igual tenemos un Zephyr Forro único, también con dirección hidráulica, modelo 1980. Igual tengo en venta 420 metros cuadrados en el sector Los Cardonales en Tamaca y 2 puestos en el Parque Metropolitano del Este de Barquisimeto. Todos estos precios son negociables. Pueden llamar al 0416-933-5795 y al 0414-639-3371. Eleazar, el asunto me preocupa es la prevención como una acción que solamente se pronuncia pero no se hace. Lo que sucedió con estos amigos, con estas amigas en el incendio de Boconó, se dan permisos de habitabilidad, se dan permisos por el cuerpo de bomberos y por las alcaldías, y sin embargo sabemos que en esos establecimientos comerciales hay fallas, hay cables que no corresponden con las medidas Covenin. ¿Por qué suceden estas tragedias cuando existen normas, existen condiciones, existen técnicas para advertir estos desastres? Bueno, la advertencia, como lo dije, está en la prevención, está la clave del éxito, como te lo dije anteriormente. La situación es enfrascarse un poquito más hacia la parte preventiva, o sea, decirle, concientizar, que espero que a través de esta entrevista y a través de otras cuestiones que hagamos a nivel del pueblo, podamos ir llevando poco a poco la concientización de lo que es la parte preventiva. Pero se concientiza, Eleazar, y yo sé que tú eres un técnico, eres un experto en esta materia, eres un educador, pero ¿de qué sirve concientizar cuando los permisos se siguen otorgando? La concientización debe ser para el usuario, para el empresario, para el constructor, para el ferretero, para el comerciante, o también debe ser concientizar a las autoridades a que hagan valer las ordenanzas. Vamos a hablarlo de forma global. A ver, ¿cómo vamos a eso? hablarlo de forma global. Aquí la concientización ya sería en el Estado, por ejemplo, en la parte gubernamental. Vamos a hablarlo con el pueblo en sí. Vamos a tomar un poquito de conciencia, tener los locales comerciales como debe ser, ¿verdad? Tener los extintores de incendios en su puesto como lo pide la ley, las normas Covenin, las normas de seguridad, porque vuelvo y lo repito, la prevención está la clave del éxito. Si nosotros prevenimos, si nosotros prevenimos una enfermedad, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, en la parte los peligros biológicos, si vamos a hablar la parte biológica, por ejemplo, cuando hubo la endemia, ¿verdad? Hubo la parte preventiva, la vacunación, hubo la parte preventiva, llegar directamente hacia los locales, hacia las escuelas, llevar esta información hacia las escuelas. Ya los niños manejan toda esta información, ¿verdad? Al manejar toda esta información, pues el pueblo en realidad pues va concientizando. Y de igual manera va concientizando los entes gubernamentales. A veces yo felicito al cuerpo de bomberos de acá de Boconó, pues en realidad pues yo estaba en la parte alta de una azotea. Yo estaba observando cuál era la situación del incendio. El incendio en realidad pues ocupaba aproximadamente casi 3 a 4 metros de llamarada, el cual me llamó la atención, me preocupó demasiado porque yo en realidad venía de viaje y me llamó mucho la atención la humarada que hubo allí en ese momento. Entonces yo llamé a los diferentes cuerpos de seguridad. Pero cuando me hablas del cuerpo bombero, quisiera detenerme, porque la situación del cuerpo bombero es lamentable. Permíteme, Eleazar, ir a algunos compromisos del canal, de nuestras emisoras, del circuito. Ya vuelvo. Por favor, síganme la pista, sigan este tema, porque si bien la prevención
es la clave, como tú lo señalas. La prevención es un acto de conciencia individual y colectiva, de usted que me está escuchando, que me está viendo, y de las autoridades que también me están escuchando y me están viendo. Ya vuelvo, por favor, en minutos seguiremos conversando con Eleazar Cáceres sobre este tema tan importante que es la prevención de accidentes naturales y tecnológicos. Así que solamente en minutos estaremos de vuelta. Comadrita, que le cuento con... Personajes fuertes, ambiciosos, soñadores, sensuales, violentos, entrañables. Protagonistas de Capadocia, un lugar sin perdón. Telboca informa. Al pasar 60 días con deudas pendientes, se realizarán cortes en la señal. Cancela a tiempo para que disfrutes un mejor servicio. Telboca, un mundo de posibilidades. Yo hago un llamado a la comunidad boconesa tomando en cuenta su gran espíritu de colaboración humana y altruismo para incentivar en ellos el espíritu de donación voluntaria, porque no solamente a nuestra institución Único Banco de Sangre con quien cuenta nuestro municipio Boconó, llegan pobladores de Boconó, llegan también personas, pacientes de Mérida, de Barquisimeto, de Valera, de Barinas, e inclusive hasta del estado Táchira, de Portuguesa. Y a veces nos encontramos con déficit del producto porque no hay donante, y ya hago un llamado para que acudan a este banco de sangre donde serán atendidos de una manera especial porque son importantes para nosotros. Porque gracias a ellos, a los donantes, podemos llegar a salvar vidas. Nos puede tocar a nosotros, a nuestros padres, a nuestros hijos, al ser más querido. Entonces yo hago un llamado a los profesionales de todas las especialidades, carreras, a todos a que por favor incentiven en sus trabajos, en las escuelas, este espíritu para donación voluntaria. Nuestro equipo de salud aquí en Banco de Sangre, somos integrados y pueden acudir a nosotros a pedir cualquier información o orientación las 24 horas del día. Todos están altamente calificados para darles la información y atenderlos cuando así se requiera la oportunidad. Gracias. Donar sangre es donar vida. En Única 99.9 y en tu canal, el canal por suscripción de los Valles Altos Trujillanos. Recuerdo que también estamos en la red a través de Única 999.net. Ok, sigamos conversando con Eleazar Cáceres sobre los accidentes. Ok, ya hiciste una exposición interesante, Eleazar, sobre los peligros, hay unas leyes sobre protección civil, hay un personal abnegado, pero no me puedo ir, no nos podemos despedir, querido amigo, hablando de dos cosas. Una, las municipalidades nuestras no son conscientes, no ejercen autoridad al momento del otorgamiento de los permisos de habitabilidad, tanto a los comercios, es mi opinión, de los comercios y de las viviendas, sino que hay el soborno, hay el amigo, el compadre, le dan el permiso, viene el incendio, se producen las tragedias. Es decir, hay tragedias predecibles si la autoridad se ejerce, porque existen, a mi manera de ver, tú me corriges, hermano, existe la base legal vinculada a la protección civil y administración de desastres en Venezuela. Existen una experiencia sobre desastres, existe una gestión de riesgo integral y medidas generales básicas. El conocimiento y las leyes están juntos, pero sin embargo, ¿por qué se dan esas tragedias si son predecibles tecnológica y naturalmente? Cuando tú me hablas del tsunami, se puede saber los deslizamientos de tierra, se sabe
que en tal zona no se puede construir, o la misma carretera de Boconó a Valera debe pensarse en una vía alterna porque esa carretera permanentemente está en mal estado. Son predecibles desde el punto de vista tecnológico y naturales estos accidentes, ¿cierto? Por supuesto que sí. A la cultura de prevención pasa porque las autoridades ejerzan realmente el concepto de jefatura, de defensa de esas leyes. Sí, en realidad pues acá en Boconó pues no ¿En Trujillo en general? En Trujillo en general. Ajá, y en Boconó dices tú, pero en Trujillo en general. Sí, en todos los estados, en la mayoría de estados se ejerce presión en el sentido del comercio, se ejerce mucha presión. A veces hay gente que hace caso omiso a este tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando se le habla de un extintor de incendios, siempre piensa en el valor del extintor, ¿sí? Piensa en el valor del extintor, más no piensa en el valor de lo que puede perder. Entonces es allí donde... Que es 1.000.000 de veces superior al costo de un extintor. Superior a lo que es el extintor. ¿Cómo es que dice el refrán? ¿Se acuerdan de Santa Bárbara cuando llueve? Y tú me decías... Sí. O se acuerdan de Santa Lucía cuando tienen el ojo tuerto, dice algún dicho, ¿no? Pero en realidad pues siempre uno se acuerda de reza cada vez que ocurre una tragedia. Pero siempre, como lo dije y lo sigo manteniendo, la prevención está la clave del éxito. Nosotros, si prevenimos que no exista un bote de agua, no existe una caída, ¿verdad? Claro. Si nosotros prevenimos una enfermedad, por ejemplo, en el caso dado de una gripe, tomamos el medicamento como debe ser, no existe la gripe, ¿verdad? Si estamos tomando nuestros medicamentos como debe ser, pues no existe ningún tipo de enfermedad. A veces somos más reactivos que proactivos, sí, ¿no? Sí. Ok, el otro tema, perdóname Eleazar, ya nos estamos despidiendo, creo que estamos ya... Es el cuerpo de bomberos. Yo les debo, por cierto, a mis amigos los bomberos del estado de Trujillo, particularmente los de Carache y los de Boconó, que los tengo más cerca, les prometo que voy a hacer un programa porque me indigna, que es una palabra que uso con frecuencia cuando veo tanta negligencia. ¿Cómo es posible que el cuerpo de bomberos permanentemente sea una cenicienta, permanentemente tenga una infraestructura mínima, casi por debajo de lo mínimo? Pero cuánta falta hacen los desastres del cuerpo de bomberos. Tu experiencia como bombero, ¿qué te dice sobre la situación de este cuerpo tan vital para la sociedad? Bueno, la verdad que debe dotarse de bastante material adecuado para ello. En este caso, pues material de protección, lo que es la parte de protección integral, que es la parte donde nosotros, por ejemplo, el uniforme, ¿verdad? Son equipos de protección, por ejemplo las botas, tenemos las botas de seguridad, tenemos las botas, a veces trabajamos como funcionarios, trabajamos prácticamente con las uñas, y no debe ser, ¿verdad? No se toma en cuenta en cuanto a lo que es el personal, qué cantidad de personal. Uno como personal de bomberos, pues uno sabe cuándo salen, más no cuando llegan. Es una historia larga lo de los bomberos. Mira, Eleazar, tú conoces bien porque me contaste que estuviste en Niños Cantó, en Teleboconó cuando pequeño, ¿no? Sí. Bueno, sabes que el tiempo te agradezco, Eleazar, quedó mucho en el tintero, ¿verdad? Pero creo que nos diste luz, planteamos, volvamos cuando estés en Boconó, por favor, visítanos. Por supuesto que sí. Esta es tu casa, este espacio es importante para mí, transmitir temas que sirvan para concientizar, y qué tan importante un medio de comunicación para esto. Por supuesto, me ofrezco, pues en realidad para Boconó, en la población de Boconó, mi pueblo que me vio, me crió prácticamente. Mi madre es de acá, mi papá también, toda mi familia es de acá. Ofrezco hacia la ciudad de Boconó, hay cursos, en realidad la parte preventiva, todo lo que es la parte de prevención de accidentes, todo lo que es la parte de auxilios médicos, la parte de primeros auxilios como tal, como se llamaba la parte de... Me tengo que ir, ya me están haciendo señas. Gracias, Eleazar, muchas gracias a ustedes por haberme sintonizado. Sigamos hablando de la prevención. Hoy nos enseñaron que la prevención es la clave para poder vencer estas dificultades naturales y tecnológicas.
Por Dios, nosotros tenemos que ser un gran pueblo, no económico, no político, sino un pueblo culturalmente desarrollado. Ahí está la clave del éxito de un país, cuando somos culturalmente exitosos. Mañana a la misma hora nos volveremos a encontrar. Quiero enviar una felicitación a dos personas, Julio César Méndez y Henry Abreu. Ambos hicieron un extraordinario trabajo sobre este accidente, una cobertura periodística de muy buen nivel. Los felicito, compañeros de trabajo, por haber hecho lo que hay que hacer, servirle a la comunidad dentro de este oficio que es la comunicación. Mañana entonces a la misma hora, por este mismo espacio, si Dios lo permite. Yo soy Elmer Niño.